En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño Hoyos. Ya están todos en la cárcel, ya la justicia espectáculo cumplió su cometido y están tras las rejas los funcionarios del Ministerio de Agricultura encabezados por su ministro Andrés Felipe Arias, que desarrollaron el programa de Agroingreso Seguro. Y vamos a demostrar que se lo merecían, porque los merecimientos de cárcel en Colombia están en razón directa de los servicios que se le presten al país. Hasta agosto del 2010, hasta el fin del mandato del presidente Uribe, que fue donde se creó Agroingreso Seguro. Esto no tenía antecedentes, esto lo crearon estos presos de hoy. Se habían beneficiado 316.000 familias del campo para un total de 1.300.000 personas, de campesinos colombianos. Y esos campesinos colombianos tenían negocios que se fortalecieron y que se hicieron posibles en 1.130.000 hectáreas. De esas familias favorecidas, el 99% de las familias son de pequeños y medianos agricultores que recibieron el 84% de los recursos. Otro 16% se fue a empresas importantes que generan trabajo en un sitio donde no hay alternativas de trabajo. O es el desarrollo agrícola o no es nada. ¿Qué fue lo que se produjo? ¿Qué pasó en ese tiempo? En AIS se protegieron 386.000 empleos. Se impulsaron 8 convocatorias de ciencia y tecnología con 576 proyectos por 440.000 millones de pesos. Se irrigaron créditos blandos por 1.5 billones de pesos para 85.000 familias medianas y pequeñas. Se aprobaron proyectos con incentivo de capitalización rural por 2 billones de pesos para 123.000 familias campesinas. Y se apoyaron 315 proyectos de asistencia técnica integral para 141.000 familias, todas pequeñas y medianas. Resultado final: 1 millón de hectáreas nuevas que se incorporaron a la agricultura colombiana. Y lo que es más importante o más significativo o más claro para decirles a ustedes, se produjeron 5 millones de toneladas de alimentos que antes no se producían. ¿Cómo se logró ese milagro? Con la iniciativa, con la inventiva, con la capacidad de trabajo y con el esfuerzo de esas personas que hoy están tan merecidamente en la cárcel. Hicieron todas esas cosas para favorecer al campo colombiano y para favorecerlo a usted, querido oyente, que hoy va al supermercado y encuentra una oferta generosa de alimentos a unos precios increíblemente bajos. Es casi un prurito, una especie de cáncer que se transmite a través de unas células nerviosas que tiene la sociedad colombiana, decir que las cosas están muy caras. Pues resulta que no. Los alimentos en los 3 últimos años no han mostrado variaciones de precios y siguen llegando de todas las regiones del país en medida muy generosa para abastecer los mercados, para abastecer la demanda. Dígame usted si con estos esfuerzos y con estos resultados no merecían la cárcel los que hoy están en la cárcel. Porque en Colombia se castiga el mérito, porque en Colombia se castiga el éxito, porque en Colombia es un delito servir a los intereses de la nación y a los intereses de los más pobres. Esto quedó ayer ratificado con el triste espectáculo que dio un magistrado aterrorizado. Estaba tan nervioso y decía cosas tan incoherentes que solamente el terror lo puede justificar. Uno tiene que suponer que el magistrado Fierro es un hombre brillante, es un hombre inteligente, pero ayer dijo cosas tan poco inteligentes y tan poco brillantes que tiene que llegar uno a la conclusión de que era el terror el que dictaba esa providencia en la que Andrés Felipe Arias también se fue para la cárcel. Todos estos acontecimientos
que les estamos contando a ustedes, con cifras comprobadas, verificables, respaldadas por el DANE, son las que han dado lugar a este doloroso, a este tristísimo espectáculo. En medio de todas estas cifras de billones y de todos estos beneficiarios de millones, la prensa ha hecho grande espectáculo con que 4 o 5 familias ricas obtuvieron subsidios. ¿Dónde están esos subsidios? Esos subsidios están en la tierra, esos subsidios están regando la tierra, produciendo empleos y produciendo comida. Pero además, queremos decirle a los malquerientes de todo este proceso de transformación del campo colombiano que han devuelto hasta el último peso de los que recibieron. De bueno o mal grado, no importa, pero lo han devuelto. En suma, que este es un escándalo de corrupción, como así se presentó ante el mundo, donde ha habido un resultado excepcional para un caso de corrupción, y es que no solamente no se ha perdido un peso, sino que el Estado ha tenido ganancias. Ganancias que se han convertido en más tierra irrigada con la misma cantidad de inversión. Eso no tiene antecedentes en la historia de la corrupción, que no se pierda un peso, sino que el Estado gane, es el resultado final de este negocio. ¿Tenían derecho o no tenían derecho esos propietarios ricos, los ponemos entre comillas, a esos subsidios? Ellos lo discutirán y ellos se lo presentarán a los jueces. Por lo pronto tenemos una familia, la familia Dávila, que recibió esos recursos, que hoy es beneficiaria de las ventajas que la Fiscalía le da a los testigos protegidos. Ellos están en su casa, los funcionarios del Ministerio de Agricultura, que no los beneficiaron a ellos porque la decisión la tomó el ICA, que es un organismo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Esos sí están en la cárcel. Tomaron un centavo para sí de lo ajeno. No solamente está probado que no, es que no ha habido ninguna acusación en ese sentido. Tenían que otorgar ese contrato a través de una licitación. Ellos sostienen que no, porque esa era una licitación de transferencia de tecnología, de ciencia y tecnología para el campo. El procurador y el fiscal creen lo contrario. Es una disparidad de opiniones que se paga con la cárcel. Cuidado con equivocarse, servidor público. Las equivocaciones se pagan en la cárcel de la picota, de manera que prefiera no equivocarse, es decir, prefiera no hacer nada, prefiera la inactividad. Deje que si es en materia de campo la gente se muera de hambre, pero no tome riesgos, no tome el riesgo de una decisión que lo conduce a usted a la destrucción de su vida, a la destrucción de su familia. Esa es la lección que queda, porque de todos estos procesos tiene que quedar una lección. Las penas, desde el momento en que fueron concebidas como tales en la organización jurídico penal del mundo moderno, se ha dicho que tienen un valor ejemplarizante. Las penas enseñan. ¿Qué es lo que enseñan estas penas? Que en materia de servicio público lo mejor es no hacer nada, quedarse quietos, dejar pasar, no asumir el riesgo de tener una disparidad de criterios con el procurador o con el fiscal, porque usted queda con su vida destruida y se va para la cárcel. Si usted no hace nada, si usted deja pasar, como es lo que ha venido ocurriendo en el Ministerio de Agricultura durante décadas, nada le va a suceder. Quédese tranquilo. Simplemente de declaraciones, diga que las cosas están bajo estudio, que hay dificultades muy serias para producir ciertos resultados, deje pasar y a usted no le sucede nada. Es decir, conviértase en la figura más apetecible dentro de una estructura como la que estamos comentando, la estructura del burócrata. Sea un buen burócrata y no le pasa nada. No trate de producir comida, no trate de transformar la vida del campo colombiano, no trate de favorecer a centenares de miles de familias campesinas, no trate de ampliar la frontera agrícola y no trate de producir 5 millones de toneladas de alimentos porque eso se paga con la cárcel. No es
un precio demasiado alto por servirle a la República, esta República lo merece todo. Lo que uno se pregunta es cuáles son los próximos servidores públicos que van a tomar riesgos en este sentido y que van a lanzarse por el camino de proyectos como Agroingreso Seguro, que es el proyecto más favorable a los intereses de la nación que se ha desarrollado en años, como lo hemos demostrado, y que termina en un número: 5 millones de toneladas de alimentos puestos a su servicio, sin que se haya perdido un peso, sin que haya una discusión sobre ese particular. El espectáculo circense que presenciamos ayer, presidido por un magistrado del Tribunal de Bogotá, lo demuestra. Usted va a la cárcel si le sirve a la República. No deja de ser una dura lección, pero el castigo de los delitos tiene una función ejemplarizante, que le sirva de ejemplo a todos los que quieren servir bien a Colombia. Es una verdad desgarradora, tristísima, produce ganas de llorar, pero así es. ¿Para qué nos engañamos?